Buenas noches, una vez más. em, una vez más te digo que la paz y la gracia de Dios esté sobre tu vida. Una vez más estamos aquí a través de este medio, siendo agradecido con el ministerio que nos está dando la apertura de poder participar aquí con el pastor Francis y con todo este medio que al final nos permite poder llevar la palabra del Señor, poder transmitir la palabra del Señor a través de este medio. Me gustaría que antes de compartirte la palabra hoy, me vuelvo a presentar para aquellos que no me hayan visto, no me hayan visto anteriormente, soy el pastor Josep Molas, de aquí de Girona, España, pastor en el Ministerio Portadores del Reino, en una iglesia aquí, en una congregación aquí en Gerona. Y bueno, nuevamente agradecido con el Señor de que esté tomando este tiempo para poder ver este mensaje y nuevamente agradecido con el Señor también para poder seguir avanzando en este camino. Antes de llevarte al mensaje me gustaría que oremos. Señor, una vez más te doy gracias, Padre. Eres tú abriendo los corazones, Señor, de cada persona, Padre. Eres tú moviendo tu mano poderosa para que este mensaje, Señor, dé fruto al ciento por uno, Padre. Eres tú revelando, Señor, y trayendo tu reino, Padre, para que toda verdad sea enseñada, así como tú mismo, Señor, seas en nosotros. Gracias te doy. Amén y amén. Em, Hoy quiero traerte un mensaje bajo el título Cree solamente. Este es un título que a mí me ha acompañado durante muchos años, o un mensaje, o dos palabras, pero que al final me acompañan y me han acompañado durante muchos años, prácticamente desde el inicio de mi ministerio. Eh, y para mí son trascendentes porque básicamente es una verdad de reino, es una realidad del reino de los cielos, aparte de que es un decreto de Dios, es decir, es algo que se establece y que es necesario en todos los tiempos, no hay ningún tiempo que esto deje de ser útil, ni ninguna temporada que esto deje de ser útil, es algo que es ahora y para siempre. Y por eso me gustaría compartirte bajo este título, em, cree solamente, porque esto es un camino de fe, esto es un camino de creer, esto es un camino donde lo más importante en nuestra vida es creerle a Dios y, y creer en Dios. Por eso me gustaría que abras tu Biblia en Marcos 5. Vamos a leer Marcos 5 del versículo 35 al 43. Y dice así: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego oyó lo que se decía y dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Métete esto en la cabeza: no temas, cree solamente. Tú que estás allá en donde estés, no sé si estás en México, no sé si estás en Cuba, no sé si estás en Francia, no sé si estás en Honduras, no sé si estás aquí en España, no sé dónde estés, pero métete esto, átalo a tu corazón, ponlo en tu cabeza, átalo y grábatelo. No temas, cree solamente. Es necesario que no tengas miedo, es necesario que no temas, pero sobre todo que le creas al Señor. Dice: no permitas que la siga, no, y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Se burlaron de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiera y le dijo que se le diese de comer. Hasta aquí. Mira, durante muchos años, durante mucho tiempo, la iglesia hemos
me incluyo, hemos enseñado a la gente cómo tiene que ser, qué tiene que hacer para ser un cristiano. Me refiero, durante muchos años nos han enseñado a abstenernos de cosas, a mm, hacer votos, hacer cosas, hacer ayunos, a hacer oración. Nos han enseñado durante mucho tiempo a cómo es la vida de un cristiano, nos han enseñado mucho tiempo cómo debería ser la vida de un cristiano, pero no nos han enseñado una base fundamental. La base fundamental es la fe. ¿Por qué? Porque todo aquel que se acerca a Dios es necesario que le crea, es necesario que sepa que está, es necesario que sepa que le hay. Eh, Todo aquel que realmente hace lo que es la voluntad del Señor tiene que saber que hay un Señor y tiene que creer en ese Señor y tiene que estar confiado en ese Señor. Porque al final, si nosotros decimos que hacemos la voluntad de Dios, pero estamos confiando en lo que el hombre nos dice, en la que la gente que nos envuelve nos dice, ¿qué voluntad estamos haciendo? Aparte, durante muchos años nos dijeron, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer esto, debes hacer esto, debes hacer lo otro. Pero jamás nos enseñaron que realmente la salvación del hombre viene por la fe. Realmente la salvación del hombre es por fe. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es fe. Hoy quiero, tal vez esto va a ser impactante o tal vez va a ser un poco de impacto. Hoy quiero derribar estructura porque la iglesia debe edificarse bajo la fe. La iglesia no puede edificarse si no es por fe. La iglesia no puede edificarse bajo ninguna doctrina que no esté establecida en la fe. La iglesia no puede edificarse, no puede avanzar, no puede caminar si no está en fe, si no le cree a Dios y si no confía plenamente en Dios y si no entiende que la salvación del hombre es por fe y si no entiende que nosotros caminamos por fe y no por vista y si no entiende que para nosotros lo principal es creer. Jesús le dijo al principal de la sinagoga, Jesús venía de que sucedió algo milagroso en ese momento. Jesús venía caminando entre la multitud del pueblo, el pueblo lo apretaba y dice que una mujer que sufría durante muchos años por flujo de sangre, se le acercó a Jesús y tocó tan siquiera al borde de su manto y fue sana y fue salva. Esta mujer se movió por fe. Dice la palabra que esta mujer llevaba años de sufrimiento, años sufriendo una enfermedad bien dura, una enfermedad que lleva a la mujer a estar en estado de agotamiento prácticamente constante debido a esa gran pérdida de sangre. Lo había probado todo con médicos, lo había probado todo seguramente con, con todo tipo de médicos y no había conseguido nada. Pero esa mujer tuvo suficientemente fe para, en medio de su debilidad, en medio de su dificultad, creerle a Dios y acercarse sabiendo que en Jesús iba a hallar su sanación. Pero fíjate, Jesús le dice, mujer, tu fe te ha sanado, pero también tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe. Jesús venía de esa situación, se le acercó al principal de la sinagoga porque él se dirigía a casa del principal de la sinagoga, porque su hija estaba enferma, pero en el transcurso del camino se le acercó y le dijo uno de los encargados de la casa del principal, le dijo, no molestes más al maestro, pues tu hija ha muerto. Jesús simplemente le dijo, no temas, cree solamente. ¿Sabes qué? El temor es enemigo contrario directamente de la fe. El temor paraliza tu fe, el temor bloquea tu fe, el miedo no deja que tu fe prospere, no deja que tu fe avance, no deja que tú camines en fe. Por eso Jesús le dice, no temas, cree solamente. Fíjate, son dos palabras, cree solamente. En esto, Jesús te resume un evangelio fácil. Un evangelio que tiene que ver por fe. Un evangelio que no tiene que ver en lo que te enseñan, un evangelio que no tiene que ver en lo que aprendiste, un evangelio que tiene que ver simplemente en creer, en fe. Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Este camino, mi amado hermano, es de fe. Mira, dice la palabra
que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces, eh, tenemos la convicción de que Dios existe, creemos en Dios. El problema es que muchas veces no le creemos a Dios. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Y este camino necesita la certeza de lo que se espera, igual que necesita la convicción de lo que no se ve. Es decir, necesitamos tener la certeza de que Dios es real, de que Dios existe, de que Dios está con nosotros y de que Dios nos acompaña en todo, así como necesitamos tener la certeza de saber de que Dios es aquel que nos dirige, que nos guía, que nos ayuda en todo y que Él puede hacer cualquier cosa. Él puede hacer de lo imposible lo posible. Muchas veces decimos, porque tenemos que andar en fe y no por vista, pero mira, en esta tierra caminamos más por vista que por fe, porque caminamos más fijándonos y viendo todo lo que nos sucede, fijando y viendo todo lo que nos envuelve, fijando y viendo todo lo que pasa, fijándonos y viéndonos en todo lo que está a nuestro alrededor y no entendiendo que esto es un camino que se camina con los ojos cerrados. Este camino no es viendo las circunstancias, no es viendo lo que te rodea, sino sabiendo que tu Dios es más poderoso, teniendo la confianza plena de que en Dios tienes todo, alcanzas todo. Durante años estuvimos inmersos, y me incluyo porque yo también estuve, en doctrinas religiosas que nos enseñaron a cómo, pero no nos enseñaron el qué. Mira, lo que a ti te convierte en un cristiano es tu fe. Durante mucho tiempo la iglesia protestante se quejó o se queja de la iglesia católica. Se impulsa mucho en contra de la iglesia católica, hablando de la iglesia católica, cuando la iglesia ha caído en la misma. La iglesia ha caído en lo mismo que la iglesia católica. ¿Por qué? Porque la iglesia evangélica, la iglesia protestante, a día de hoy se mueve igual, por hechos, por las obras, por lo que hacen, por lo que sucede. Una de las primeras tesis de Martín Lutero, del que provocó la reforma protestante, fue que el justo por su fe vivirá. Es tiempo, mi amado hermano, de que empieces a vivir por fe, de que empieces a creerle a Dios en todo, que empieces a tomarte estas palabras, estas dos palabras, simplemente son dos palabras. Tatúalas en tu corazón. Cree solamente, cree solamente. Mira, este camino es de fe. Abraham se movió por fe, sabiendo y entregando a su hijo, sabiendo que si era necesario Dios lo levantaría, pero él le creyó la promesa de Dios para poder seguir avanzando. Él tenía tan clara la promesa de Dios, tenía tan claro lo que Dios le había prometido, que aún su hijo que nació en la madurez, Dios se lo demandó y él fue y subió ya aquel monte sabiendo que si Dios se lo pedía, aún Dios lo levantaría de entre los muertos, porque Dios le había prometido que de ahí saldría su descendencia. Y fíjate cómo es Dios, que mientras Abraham juntamente con Isaac subían por un lado de la montaña, por el otro lado subía un cordero que Dios ya había preparado para que fuera inmolado. Ese mismo cordero que fue inmolado es el mismo cordero que fue inmolado en aquella cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy tuviéramos salvación cuando no la merecíamos. Porque sabes que hoy en esta temporada, en el reino, en la temporada donde Dios está manifestando su reino, donde Dios está manifestando su gracia, donde Dios está manifestando su poder, en este tiempo, tú y yo no somos justificados por nuestras obras. No hay obra ninguna de la ley que nosotros vayamos a ser justificados. Más, el mismo Pablo lo dice. El mismo Pablo dice, hermanos, no sabemos que no entendemos que por la ley somos condenados, no entendiendo que por la ley no podemos ser justificados, sino simplemente somos justificados en Cristo, porque hoy el Cordero que fue inmolado en la cruz, aquel Redentor, fue el que nos justificó. ¿Pero cómo nos justificó? Por fe. La única forma que vamos a ser justificados ante Dios es por fe. Por eso es un
decreto, es una ley fundamental del reino de los cielos, que tú creas, que tú pongas tu fe por encima de todo, que tú entiendas que lo principal aquí es Dios y creerle a Dios. Mira, en este camino vas a tener muchas circunstancias, vas a tener muchas temporadas, porque aquí hay temporadas buenas y temporadas no tan buenas. Aquí hay temporadas duras y temporadas menos duras, pero este camino es un camino que se camina por fe. Esto es un camino donde tú tienes que creerle a Dios. Esto es un camino donde tu problema, tu situación, tus circunstancias, todo lo que tú estás padeciendo, todo lo que tú puedas estar sufriendo, tiene que estar puesto en las manos de Dios. Y tú tienes que creerle a Dios que Dios es suficientemente poderoso para salvarte, para sanarte, para cambiar cualquier circunstancia. Tú tienes que tener la suficiente fe para entender que lo que Dios prometió lo cumplirá. Tú tienes que creerle tanto a Dios sabiendo que aunque no tenga, Dios proveerá. Que aunque ahora estés enfermo, Dios proveerá. Mira, te voy a explicar algo. Hubo una temporada en mi vida, en la vida de mi familia, donde, eh, donde yo entendí que lo único que yo podía hacer era creer. Es más, yo estuve a punto de titular este mensaje cuando solo puedo creer, pero creer solamente es una frase que, como te dije, me acompaña desde los inicios, nunca me la he despegado. Es más, en la congregación tenemos unas letras puestas allá, cree solamente. Pero es lo mismo. Esto nace en una circunstancia de que cuando solo puedo creerle a Dios, cuando simplemente lo único que puedo hacer es creerle a Dios, ¿sabes? Dios siempre nos va a llevar a aquellas circunstancias donde las cosas se fueron de tu alcance, donde lo que tú podías hacer ya lo hiciste. Seguramente el principal de la sinagoga, este hombre, hizo todo lo posible para que su hija fuese curada de su enfermedad. Seguramente ya fue al médico, ya la llevó al médico, seguramente ya le dieron los medicamentos, bueno, en esa época los remedios caseros que daban los doctores, seguramente ya hicieron muchas cosas para que la niña mejorara. Ellos hicieron todo lo que estaba en sus manos. Ellos lo dispusieron todo, porque tampoco se trata de voy a creerle a Dios y me voy a quedar sentado. Mira, si tú estás sin empleo, tú no puedes decir, me voy a quedar en la casa, pero yo le voy a creer a Dios de que Dios me va a conseguir un empleo. No, tú le tienes que creer a Dios de que Dios te va a conseguir un empleo y tienes que hacer tu parte, que es salir y entregar currículum vitae a ver si te dan trabajo, buscar el trabajo y Dios proveerá el empleo. Ahora, llega un momento que tú puedes decir, yo entregué todos, en todos los negocios de la ciudad, currículum vitae, y a mí nadie me llama. Ahí es cuando Dios mueve su mano. Ahí es cuando Dios empieza a operar. Ahí es cuando Dios empieza a trabajar. Este hombre hizo todo lo posible, pero llegó un momento que dijo, ¿a dónde recurro? A Jesús. La mujer del flujo de sangre hizo todo lo posible y ahí dijo, ¿a dónde recurro? A Jesús. Ella hizo todo lo que estaba en sus manos. Él hizo todo lo que estaba en sus manos. Y ahí es cuando entra tu fe. Ahí es cuando tu fe tiene que ser más grande que las circunstancias. Ahí es cuando tu fe tiene que ser más grande del problema. Ahí es cuando tu fe interviene. Ahí es cuando tú dices, ahora ha llegado un tiempo en el que solo puedo creerle a Dios, en el que no puedo hacer nada más que creerle. Todo lo que era posible fue hecho. Todos los decretos que habían decretado están. Yo necesito creerle a Dios por encima de todo. Mira, en este camino vas a tener tregua. Ahí va a tener traba, porque vas a encontrarte mucha gente en el camino que te va a tirar para abajo, que, que, que no te va a dejar creer, que, que va a querer ir en contra de tu fe. Y tú te vas a ver como Daniel, allí en medio del foso de los leones, y muchos te van a decir que no saldrás nunca, que la circunstancia no va a cambiar, que no vas a poder salir, pero mira, esto es por fe.
El principal de la sinagoga recibió una mala noticia. Deja de molestar al maestro. Tu hija ha muerto. Tal vez hoy estás aquí sentado, estás viendo tu teléfono, no sé dónde estés. Y puedes pensar, mi matrimonio ha muerto, mi negocio ha muerto, mi ministerio ha muerto, mi empleo ha muerto, no avanza, no tiene sentido, no camina. Pero ¿sabes qué? Dios te dice, créeme a mí. Dios te dice, créeme a mí, porque ha llegado la temporada de lo imposible. Porque sabes que cuando tú te mueves en fe, lo sobrenatural es lo natural. Cuando tú te mueves en fe, lo imposible es tu modo de vida. Cuando tú te mueves en fe, no es necesario que te digan que crea, es que tú ya sabes lo que Dios va a hacer. Cuando tú te mueves en fe, no es necesario la angustia, sino es que ya sabes que Dios ya obró, ya sabes que Dios ya movió su mano. Cuando tú te mueves en fe, tú empiezas a ver las cosas que no son como si fueran. Cuando tú te mueves en fe, tú empiezas a caminar en el reino de los cielos, estableciendo el reino, aunque a veces no veas que nada está sucediendo. ¿Por qué? Porque tú ya no te estás moviendo por lo que tus ojos ven, sino te estás moviendo por lo que tu espíritu decreta, por lo que Dios ha decretado en tu vida, porque sabes que cuando tú te mueves en fe, vives confiadamente sabiendo que todo lo que Dios hace será hecho, todo lo que Dios ha dicho será hecho, todo lo que Dios ha establecido será hecho. Pero es necesario que tú pongas tu fe en movimiento, es necesario que tú pongas tu fe a caminar, es necesario que pongas tu fe en marcha. Es necesario que dejes de dudar y empieces a creerle a Dios. Echa fuera el temor. No temas más, dice el Señor. No temas más, hijo, hija, no temas más. La temporada del temor ha acabado. Te dice, hijo, hija, créeme en este tiempo. Hoy el mundo está preocupado por una pandemia global. El mundo está alborotado por una pandemia mundial, están preocupados por las vacunas, están preocupados por la situación económica. Dios te dice, hijo, hija, el mundo está en lo suyo, pero si tú me crees a mí, yo haré luz en medio del mundo, yo te usaré en medio del mundo, tú caminarás en fe y tú verás mi gloria en medio de esas tinieblas. ¿Por qué? Porque cuando tú me crees a mí, yo disipo toda tiniebla, te dice el Señor hoy. Es tiempo, mi hermano, mi hermana, que le creas a Dios. Que le creas a Dios. Esto es un camino de fe. El principal de la sinagoga, cuando Jesús le dijo, no temas, cree solamente, yo creo que pensaría, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué más puedo hacer? Simplemente es creerle. ¿Qué tengo más que hacer? Mi hija me comunican que ha muerto, pues voy a creerle a este hombre. A ver qué puedo hacer. Y como siempre, Jesús, Dios nos va a sorprender en todo. Como siempre, Dios va a hacer su obra y nos va a sorprender en todo. ¿Qué Jesús hizo? Simplemente metió al padre y a la madre en la casa, a sus 3 discípulos y le dijo, niña, levántate y camina. Y se levantó de entre los muertos. Fíjate, un hombre que probablemente había perdido toda esperanza, a un hombre que le acababan de decir, tu hija ha muerto. Pero él siguió creyéndole a Dios. Siguió confiando en Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caminamos en fe, cuando nosotros realmente empezamos a creerle a Dios, le creemos solamente a Dios, cree solamente. Podrán decirnos, podrán decretar sobre nuestra vida lo que quieran. Sabemos que todo decreto fue establecido desde la eternidad y para la eternidad en Dios. Sabemos que todo fue hecho en Dios. Y empezamos a creerle a Dios, sabiendo que aunque ahora mismo yo no vea las cosas, ya fueron hechas. Y cuando tú empiezas a caminar en fe, llegará un día que tú podrás decir, como dijo Job, Señor, de oídas te había escuchado, de oídas te había conocido, pero ahora sé y ahora puedo asegurar que mis ojos te vieron. ¿Por qué? Porque cuando tú te caminas en fe, tú mismo vas a reflejar a Dios en tu vida y tú mismo vas a ver a Dios reflejado en tu vida y vas a empezar a caminar en fe creyendo, vas a empezar a caminar en fe avanzando, vas a empezar a caminar en fe saliendo de aquellas situaciones duras. Porque esto es un camino por fe. Esto no es un camino en el cual tú puedas caminar, sino es solamente por fe. Aquí, el que cree
es aquel que va a poder caminar. Durante mucho tiempo vivimos inmersos en el hacer, pero ha llegado el tiempo de que seamos verdaderamente hijos de Dios. Y para ser verdaderos hijos de Dios hay que moverse en fe. Para ser verdaderamente hijos de Dios hay que moverse creyéndole al Padre. Hay que moverse con la certeza de que el Padre está obrando. Hay que moverse con la certeza de que el Padre está haciendo. Hay que moverse con la certeza de que el Padre va a obrar. Hay que moverse con la certeza de que es Él en nuestras vidas, de que no somos nosotros. Hoy Dios te dice, ¿confías en mí? ¿Crees en mí? Yo te guío. Cierra los ojos y camina. Cierra los ojos y camina. Caminar en fe es caminar aunque no veas el suelo. Mira, yo me imagino a Pedro en aquella barquita cuando Dios le dice, ven. Jesús estaba caminando por encima de las aguas y Jesús le dijo, ven Pedro. Mira, Pedro tuvo fe. Luego dudó, pero Pedro tuvo fe. Tuvo fe porque ¿quién de nosotros Dios nos dice hoy, ven hijo, camina por encima de las aguas y somos capaces de poner un pie sabiendo y confiando de que vamos a caminar encima de las aguas? Pedro lo hizo en fe. Pedro empezó a caminar en fe sabiendo que no había suelo, sabiendo que había agua, sabiendo que probablemente se podría hundir, sabiendo que a lo mejor no iba a poder dar 2 pasos, pero puso su pie sobre las aguas y caminó. Sí, luego dudó, pero él primero puso su pie y caminó. ¿Por qué? Porque tuvo suficientemente fe. Empezó a caminar en fe, empezó a creer en fe, empezó a hacer las cosas en fe. Porque esto es por fe. Esto es para creerle a Dios. Jesús nos enseña que para el que cree todo es posible. Nos lo enseña y nos dice, hijo, si tú crees, todo es posible en tu vida. Hija, si tú me crees a mí, todo es posible en tu vida. Hoy Dios te dice, no quiero extenderme mucho más, hoy Dios te dice, ha llegado el tiempo de que me creas, de que solamente me creas, de que no te preocupes por lo que estás haciendo, sino que simplemente me creas. Simplemente entiendas que ha llegado el tiempo de que te muevas en fe. No te preocupes por las circunstancias, no te preocupes por lo que hay o deja de haber, no te preocupes si llegas o no llegas a final de mes. Simplemente créeme, porque en este tiempo Dios te va a sorprender, en este tiempo Dios te va a glorificar grandemente en tu vida, pero es necesario que creas que Dios lo va a hacer, es necesario que hoy entiendas y recibas la palabra que Dios te está diciendo y que entiendas que es tiempo de moverse en fe, que es tiempo de moverse caminar en fe, sabiendo que Dios va a hacer las cosas. Dios te dice, yo voy a mover mi mano a tu favor, yo voy a hacer las cosas a tu favor. Hijo, hija mía, créeme a mí, porque yo voy a proveer, yo voy a hacer, yo voy a cambiar y yo voy a transformarlo todo. Simplemente créeme, porque en este tiempo es el tiempo donde tú verás mi gloria, pero es necesario que lo creas, aunque ahora mismo ves las cosas más difíciles que nunca, aunque estés en un tiempo viendo que todo está difícil. Dios te dice, créeme a mí, créeme en esta temporada, no creas las voces que vienen de fuera, no creas las voces que te han hablado, no creas las voces que han venido a decirte desde otros lugares, sino créeme a mí en esta temporada, porque esta es la temporada de mi espíritu, porque esta es la temporada de para aquellos que se mueven en fe, van a empezar a ver las cosas sobrenaturales, van a empezar a ver las cosas que yo voy a hacer en este tiempo. Dios te lo está diciendo hoy para que empieces a creer, para que empieces a seguir en fe, para que empieces a caminar en fe.
Grábate esta palabra. Cree solamente. Cuando vengan a decirte algo negativo, cree solamente. Cuando vengan a darte una mala noticia, cree solamente. Cuando vengan a hablarte de cualquier cosa, cree solamente. Mira, yo te puedo dar testimonios. Un día te daré testimonios, pero te puedo dar muchos testimonios de lo que es moverse por fe. Puedo hablarte de sanidades, puedo hablarte de provisiones, puedo hablarte de muchas cosas. No te estoy hablando de películas de otros, sino te estoy hablando de mi propia vida. Puedo hablarte de muchas cosas, muchas formas que Dios ha movido su mano. Dios nunca va a dejar de sorprenderte. Nunca. Nunca. Dios es impresionante. Lo mejor que puedes hacer en tu vida es creerle a Dios. Es lo mejor que puedes hacer. Vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, Padre. Señor, te pido que seas tú glorificándote la vida de cada uno. Te pido que seas tú, Señor, obrando, Señor, que seas tú moviendo tu mano, Padre. En este tiempo, Señor, te pido que entiendan que este camino es por fe, Señor. Que este camino, que la salvación, que la justificación nuestra es por fe, por creerte a ti. Y que en este camino solo lo podemos caminar por fe. Sabiendo, Señor, que cuando te creemos en ti, creemos en ti, Señor, estamos avanzando tu reino y estamos caminando en fe. Padre, te pido que seas tú abriendo los cielos sobre la vida de cada uno de los que está viendo esta transmisión, de cada uno de los que la verá, Señor. Eres tú moviendo tu mano a su favor, eres tú obrando a su favor, Señor. Pero te pido, Padre, que ellos puedan entender la necesidad de la fe, Señor, la necesidad de creerte a ti, Dios mío. Señor, que se graben en su cabeza, en su corazón. Cree solamente, Padre. Te lo pido en tu nombre. Amén y amén. Bueno, simplemente decirte que le sigas creyendo a Dios. Nunca dejes este camino. Créele a Dios. Por dura que sea la circunstancia, créele a Dios que de todo Dios te va a sacar. Y decirte que la paz y la gracia del Señor esté sobre tu vida, que sea Dios guardándote, que no mires las circunstancias que estamos viviendo el mundo, sino mira la gloria de Dios en tu vida. Que la paz y la gracia de Dios esté sobre tu vida. Un saludo muy fuerte desde aquí en España, un abrazo. Que Dios te guarde, que Dios te cuide. Cuídate mucho y nos vemos la semana que viene a la misma hora. Bendiciones.